Hermanos, buenas noches. Pues es de gran bendición pues haber recorrido este libro de Nehemías durante sus 13 capítulos, y pues vamos a concluir ya estos últimos versículos y damos por terminado ya este libro, y también estaremos dando terminado pues los libros históricos que empezamos a ver ya desde mucho tiempo atrás con el libro de Reyes y todo lo que conllevó al pueblo de Israel. Y aquí pues vamos a concluir ya estos 10 y vamos a ver los versículos del 19 al 31, que es ya para concluir este libro de Nehemías. Y pues ha sido de gran bendición el poder estar nosotros aquí, ver qué es lo que Dios nos ha hablado durante todo este tiempo, y pues digamos el recorrido que hemos hecho. Vamos al finalizar a hacer un pequeño resumen de todo este libro, pero estos 13 versículos pues nos van a hablar de que nuevamente este Nehemías tuvo que ver que el pueblo se metiera en cintura, ¿no? Que ya fue una parte de corrección de parte de Nehemías para que el pueblo escuchara, y tomó unas ciertas acciones para que este pueblo reaccionara, pero podemos ver que al final este pueblo volvió a caer a lo mismo. Y es tristemente ver que el esfuerzo que hacen los hombres de Dios para que realmente tengas en tu corazón al Señor, a veces viene siendo frustrante para unos, otros realmente se desaniman, pero sabemos nosotros que todo lo va a hacer el Señor, no el que está aquí al frente, demostrando la palabra de Dios tal y como debe de ser. Pero es de gran bendición, y estos versículos que vamos a leer, le digo, son acciones que va a tomar Nehemías. Y pues como introducción ya recordemos que regresó Nehemías de estar una temporada con el rey Artajerjes, y vemos que empezó a ver que estaban muchas cosas mal nuevamente, y tuvo que reprenderlos, ¿no? Y aquí recordando muchos los que somos ya adultos, como había ocasiones en que hacíamos cosas malas, nos daban un jalón de orejas, y sin en cambio no entendíamos, ¿no? Como que nos deteníamos un poquito, caminábamos en una senda derecha, se nos olvidaba pronto y volvíamos a hacer lo mismo, ¿no? A veces hasta más, y nuevamente venía un castigo y venía otro jalón de orejas, pero más fuerte. Y a través del tiempo, dice, una vez ya ni nos importaba. Era una vez tan rebelde que ya el jalón de orejas era tan fuerte que dice uno que ya poco nos importaba. Y aquí el pueblo de Israel estaba mostrando algo parecido, ¿no? Con todo lo que nuestro Señor les había puesto profeta tras profeta, les hablaba, había renovación espiritual, había un gran discernimiento de momento, y de momento volvían a caer por la falta del guía que estuviera atento, ¿no? Pero pues vamos a pedirle al Señor que estos momentos, que Él nos siga dando pues ese discernimiento, esa alegría de poder escuchar su palabra. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias, Padre, porque nos has permitido durante todo este tiempo, Señor, ir conociendo más tu palabra. Hemos ido a través de Nehemías, Señor, como el ejemplo de él, cómo ser pertinentes y muchas cosas, Señor, que hemos visto. Señor, sabemos que tú siempre tienes palabra para nuestras vidas, Señor, y que sabemos que son de gran bendición, de gran edificación y de gran guía para nosotros. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, Señor, y todo lo pongo en las preciosas manos del Señor Jesucristo. Amén. Y pues vemos que ya el título pues ya es amar a Dios a largo plazo, pero ahora el tema es en sí, dice un buen jalón de orejas, ¿no? Y vamos a
bueno, a empezar a leer los versículos 19 y 20 de Nehemías 13, que dice así: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no se introdujera carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y aquí, pues Nehemías, ¿no?, ordena que se debe de respetar el día de reposo. ¿Y qué hace? Cerrar las puertas para que se vea realmente. Entonces sabemos que el día de reposo empezaba a partir de las 6 de la tarde del día anterior. Entonces estamos hablando que era el viernes a las 6. Ya se estaba cerrando esas puertas para que se respetara ese día, para que ya los comerciantes, dice uno, ya no tuvieran chance de entrar. Y tuvo que llegar al grado de poner a sus criados, ¿no?, a sus sirvientes, a su gente de confianza, que sabía que tenía que respetar esa decisión que había tomado Nehemías, y entonces no iba a poner a cualquier gente, porque ya todos los del pueblo que se habían quedado, ¿qué habían hecho? No les importaba realmente el día de reposo y habían dejado pasar a mucho comerciante para que en el día de reposo comercializara. Entonces sabemos que a puertas cerradas, dice uno, evita uno muchas tentaciones. Entonces, eso viene a formar parte de tu vida. ¿Qué puertas tienes que cerrar todavía para obedecer a Dios, para honrar a Dios? Tal vez tengas 1 o 2 puertas abiertas y estás todavía cayendo en cosas que no le agradan al Señor. Sabes que debemos de mantener esas puertas bien cerradas para evitar que entre algo no deseado, ¿no? Podemos decir basura, contaminación, que puede dañar esa limpieza que tú estés haciendo en tu casa. Ya lo vimos también en el estudio anterior, de esa limpieza que hay que hacer en nuestras vidas para que mantengamos limpio nuestro lugar, nuestra vida, y que nuestro Señor Jesucristo pueda entrar libremente a nuestra vida. Entonces dice que los vendedores que se quedaron, hubo vendedores que se quedaron no nada más un día, ¿no? Hay unos que obedecen a la primera y les dijeron no van a entrar ya al día de reposo, pero hay unos que insistieron, ¿no?, en querer comercializar. Eran más persistentes, pero es que ellos no comprendían lo importante que era el día de reposo o el día de descanso para el pueblo de Israel. Entonces, ante eso, pues había necedad de estos comerciantes. Y debe uno de estar atentos nosotros, de cuidar nuestras vidas y también nuestras acciones, que se refleje qué lugar está ocupando nuestro Dios en nuestras vidas o en su vida, hermano. Eso es lo importante que debemos de demostrar. Y dice uno, pues no dejar entrar, ¿no? Por muy persistente que sea eso que quiere entrar a tu vida, tú lo hagas a un lado. Amén. Ahora vayamos del 21 al 22 y dice, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y podemos ver aquí en estos capítulos, ¿no?, que realmente Nehemías ya se había cansado y realmente dice, puso mano dura para todos aquellos que persistían en querer comercializar en el día de reposo. Y dice uno aquí, tuvo que amenazarlos, ¿no? Tuvo que enfrentarlos. Sabía que, pues aquí la Biblia no dice qué cantidad de comerciantes había, ¿no? Pero sabemos cómo son los comerciantes, de insistentes. Y cómo a veces dicen, no, se juntan y son tremendos. El ponerse al tiro con un comerciante en un
digamos, en un mercado, en un tianguis, creo que puede ser la cosa peor que podamos hacer, ¿no? Son tremendos. Pero aquí Nehemías se estaba enfrentando porque tenía que obedecer a Dios. Él sabía que tenían que guardar el día de reposo. Y entonces, pues para nuestras vidas eso es lo que tienes que ver. ¿A qué tienes que enfrentarte? Porque esas cosas a las que te vas a enfrentar son las que te sacan a desobedecer a Dios. Y tienes que hacerles frente. Es necesario que tú los saques de tu vida, que tú los derrotes. No importa lo grande que pueda llegar a ser o lo importante que pueda llegar a ser para tu vida. Si tú sabes que es algo que te está impidiendo estar en comunión con Dios, tú lo tienes que sacar. Y aquí, después, como dicen, del lapso que no estuvo, pues aquí los levitas tuvieron que nuevamente purificarse. ¿Por qué? Porque ya habían nuevamente dejado el templo, ya se dedicaban a sus actividades normales. No podemos decir si estaban muy sucios espiritualmente, ¿no? Que tanto ellos ya se habían contaminado. Pero ellos, como sirvientes del templo, tenían nuevamente, aquí dice que se tenían que purificar. Y se purificaron, ¿no? No podían estar sucios. Tenían nuevamente que pedir perdón por todo lo malo que habían hecho. Entonces aquí los levitas obedecen. Y aquí nuevamente Nehemías, en el versículo 22, ve que dice que se acordase en su último, dice que se acordase, Dios mío, perdóname según la grandeza de tus misericordias. Y es que Nehemías sabemos que era un hombre de Dios. Y nuevamente tenía que poner todas las cosas que él estaba haciendo para Dios, para que floreciera todo lo que él estaba moviendo, ¿no? Toda la tarea que el Señor le estaba dando a Nehemías estaba floreciendo y estaba haciendo nuevamente esta oración de petición a Dios para que todo el trabajo que él estaba realizando para él se diera y terminara y floreciera. Entonces es importante, les digo, hermanos, que todo lo pongamos en sus manos. No hay nada que dejemos a un lado, sino que Dios toma el control de todo. Amén. Ahora vayamos del 23 y 24, que dice: y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y recordamos, ¿no? Nuevamente, Nehemías retorna, empezó a encontrar muchas anomalías. Como dicen, se dejó de apoyar al templo, estos levitas tuvieron que irse por falta de apoyo, empezaron a profanar el día de descanso, y todavía llegan y toman nuevamente mujeres paganas, mujeres de otros pueblos, y que sabía que eso era una gran piedra de tropiezo para todo el pueblo de Israel. ¿Y qué hacen? Dice, hacen oídos sordos y nuevamente caen. Sabemos que las mujeres de Asdod eran descendientes de los filisteos, y también los amonitas y moabitas. Ya sabíamos que a través de este estudio que Dios les había prohibido entrar al templo, eran enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo era posible que hayan permitido nuevamente caer, ¿no? Y se dejaron dominar por esos pueblos, por sus mujeres. Fue tanta la influencia que los hijos que ya nacieron de esta combinación ya no conocían el lenguaje judaico. Estaban agarrando las lenguas de sus madres, de las otras tierras o razas, como quieran llamarle, otras naciones, pueblos. Entonces, al perder todo eso y esas tradiciones, ¿qué estaba pasando? Que ya no, ellos iban a todavía más a desconocer la palabra de Dios,
porque no podían leer la palabra del Señor. No estaba en su idioma, en su dialecto. Y todo esto sucedió durante la ausencia de este Nehemías, cuando retornó al rey. Y dice uno, pues como no hubo quien los guiara, quien las estuviera corrigiendo, pues le dieron, dice uno, vuelo a la hilacha en estar haciendo lo malo. Creo que no habían entendido de todas estas cosas eran violaciones a la ley de Jehová. El pueblo tenía tantas violaciones y sabía que iba a venir muchas correcciones. El Señor nos advierte y les advirtió que no cayeran en eso, que habían hecho lo malo y que esto iba a traer consecuencias. Pero hicieron de oídos sordos, les digo, y cayeron nuevamente. Y obviamente que Nehemías tenía que tomar acciones, dice uno, prontas para que enderezaran nuevamente el camino. Y aquí nos los dice en el versículo del 25 al 27, y dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les dije jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en sus muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y aquí podemos ver que, le digo, que Nehemías ya tomó acciones pues ya más drásticas, ¿no? Aquí se habla de que fue tanto el enojo ya de Nehemías por las faltas tan graves que tuvo, que dice uno, tuvo que maldecirlos, ¿no? Pero también aquí dice que hubo una corrección física, aquí dice que les arrancó el cabello. Pues aquí nosotros podemos imaginar que hubo un desprendimiento, ¿no? Todos los comentarios que a veces se lee uno y todo, dice que realmente era más que tuvo que cortarles el pelo forzosamente. Y sabemos que el traer el pelo corto en ese tiempo era vergüenza para la persona. Entonces eso fue lo que hizo Nehemías, ¿no? Como dicen, ¿sabes qué? Es una vergüenza que tú estés haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y físicamente, pues él los ha de haber agarrado del cabello y los mochó su cabello. Entonces sabemos que eso pues era de gran vergüenza para todos ellos. Y por eso es que se habla de esta violencia física. Y les hizo jurar nuevamente que no lo hicieran, porque por el tipo de reacción que tuvo aquí Nehemías, como que hace suponer que, pues de todo lo que habían hecho mal, creo que este era considerado como el más grave de todos, ¿no? Porque ya hasta llegar a una agresión, dice uno, física, y ya maldecirlos, entonces pues era ya, dice uno, algo ya más duro, ¿no? Y también les hace recordar a Salomón, ¿no? Que vieran, a pesar de que Salomón fue un rey y el hijo del gran David, por las mujeres que tuvo de otros pueblos, tuvo consecuencias de su pecado. Y se los recordó aquí Nehemías, que ante eso nadie se iba a salvar. Si, como dicen, si a Salomón Dios lo castigó, pues cuanto más a uno del pueblo de Dios, ¿no? Sabemos que Dios perdona, pero las consecuencias van a seguir. Él no te va a quitar las consecuencias sabemos que Él nos perdona, sí. Las consecuencias
de esos actos malos que hiciste van a venir. Y ya lo hemos visto también en los estudios. Puede ser a largo o a corto plazo. Y qué ejemplo nos está dando aquí Nehemías, ¿no? Que debemos de aprender realmente de todos estos errores que tuvieron estos personajes bíblicos para no sufrir las mismas consecuencias. Por eso Dios nos las pone en nuestras vidas, que aprendamos. ¿Cuántas veces en muchas ocasiones no hemos visto esas nefastas consecuencias por esa falta de obediencia y pareciera que no quisiéramos aprender, no quisiéramos entender? Por eso les digo, esos jalones de oreja que nos daban y que después se nos hicieron tan cotidianos que ya poco nos importaba. De momento decíamos que sí, que ya no lo volvimos a hacer y por aquí se nos quitaba el dolor del jalón de orejas y lo volvía uno a hacer. Y eso es lo que el Señor quiere, que realmente nosotros no nos olvidemos de las cosas. Amén. Y aquí vamos al 28 y dice: y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat, eronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Y como también aquí, ¿no? El mismo sacerdote había permitido este tipo de matrimonios que se contaminaran en ese hogar. Recordemos que este Sanballat también se había opuesto a la construcción de los muros y era de parte de los enemigos de Dios, y sin en cambio este sacerdote Eliasib lo permitió, ¿no? ¿Cómo había permitido esa unión sabiendo que era un enemigo de Dios? Entonces ahí era falta de madurez de este sacerdote y de obediencia. Ahora vayamos al 29 y dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y aquí nuevamente ya lo hemos visto durante 4 versículos anteriores, que vemos cómo Nehemías estaba siempre suplicando el favor de Dios, estaba pidiéndole a Dios que se acordara de lo que estaba haciendo para que realmente esto floreciera, ¿no? Que su obra del Señor floreciera. Y es que este Nehemías no nada más se dedicaba, dice uno, a pedir para él, ¿no? Sino ese era el pedir para otros, para que el Señor tuviera misericordia de todos aquellos que estaban haciendo mal. Es de gran bendición que nosotros podamos pedir por los demás. No nada más, dice uno, ser egoísta y pedir nada más para nosotros, para nosotros, para nosotros. No, hay que pedir. Hay tanta necesidad que tiene mucha gente que dice uno, hay que pedir por ellos. Amén. Y vayamos del 30 y 31, dice: los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno de sus servicios. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y aquí Nehemías tuvo que purificar nuevamente a todo el pueblo de toda la inmundicia que nuevamente ya se había contaminado. Y como siempre, ¿qué hacía Nehemías? Pedía a Dios para que sus esfuerzos realmente florecieran. Y dice uno, la palabra de Nehemías varias veces estaba pidiendo por el pueblo con todo el corazón para que el Dios tuviera misericordia. ¿Y qué estaba haciendo Nehemías? Estaba haciendo todo lo posible humanamente de él para que el pueblo fuera bendecido, para que no se perdiera, para que regresara, dice uno, a su primer amor. Pero tristemente el pueblo no pudo cumplir sus promesas y necesariamente tenía que depender de la gracia de Dios, porque no pudo cumplir esas promesas. Y sabemos que la gracia de Dios vendría a través, más adelante, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí termina ya la historia del pueblo de Israel con todo este capítulo. Y a partir de este momento, recordemos que ahí va a haber 400 años de silencio de parte de Dios. Qué feo, ¿no? Que ya no hubo mensajeros parte del Señor. Y
que hasta después de 400 años llegaría el mensaje de Juan el Bautista, que sería el que estaría preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues hemos concluido esto y pues realmente sabemos todo lo que ya vimos. Fue en resumen, ¿no? A través de todo el libro de Nehemías, dice uno realmente, como le puse un título una vez, verdad en acción. Este libro nos proporcionó orientación para poder crecer en piedad, andar en los caminos del Señor y que nosotros pudiéramos tomar nuestras prioridades y que sabemos que nuestras prioridades son las de Dios, reconociendo que también que no a veces no son las prioridades como nosotros las habíamos trazado. Debemos de saber realmente escuchar a nuestro Dios, ¿no? Y también aprendimos que durante este capítulo todas las cosas por medio de la palabra de Dios las realiza y se realizaron por medio de la palabra del Señor. Por lo tanto, todas las escrituras son una gran guía para organizar nuestras vidas. Amén. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad divina. ¿Qué debemos de hacer? Comprenderlas y obedecerlas. Y todo esto nos va a traer realmente un gran gozo. También nos enseñó a descubrir la mano de Dios en cada uno de nuestros triunfos, hasta del bienestar del pueblo de Dios, para que realmente todo esto, todo triunfo que hayamos visto, esté por encima de nuestro propio bienestar. Nosotros debemos de estar viendo por los demás y no por nuestros propios. También debemos de comprenderla, de confesar también todos nuestros pecados, y aprendimos también a pedir, como dicen, por los pecados colectivos o pecados que cometieron todo el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías así lo hizo. También vimos que hay que reservar un tiempo para la lectura de las Escrituras. Sabemos que es la fuente de vida y de sabiduría, y eso nos trae consuelo. Le digo, todo eso, aquí en el libro de Nehemías debemos de cultivar y promover ese gran gozo que siente uno para todo el pueblo de Dios. Sabemos que para nosotros es un gran gozo. Dice uno, es como un manantial de agua. Y eso debemos invitar a todos nuestros hermanos que sientan ese mismo gozo por el Señor. Sabemos que también nos enseñó paso a paso para la santidad. Y sabemos que la verdadera santidad es activa y dinámica, no es pasiva ni estática. Hay que estarse, dice uno. Y también nos enseñó que nos debemos de despojar pronto de todos los valores que el mundo está intentando interponernos. Realmente hay que cuidarnos de todo eso, porque la influencia del mundo está. Y nosotros también nos enseñó de extirpar todas las costumbres mundanas que hay en este mundo. Y lo vemos, ¿no? Como hay muchas tradiciones mundanas y que las debemos de extirpar por completo, que no debemos hacernos idólatras y que debemos de sacarlas por completo para que su iglesia esté pura. Hay que rechazar también todas las transigencias carnales. Tenemos que rehusar esas alianzas malsanas. Todo esto nos enseñó. También nos enseñó que no hay que contraer matrimonios con un incrédulo. Y que sabemos también que la clave para tener una vida realmente verdadera y con sabiduría consiste en reconocer que Dios
es la fuente de todo. También debemos de ver que nuestro progreso que se vaya haciendo, todo realmente ha sido por el Señor. Él es el que nos ha dado discernimiento y el que nos va a dar todavía más adelante todos los estudios, ese discernimiento para tener esa sabiduría que tanto necesitamos. Amén. Y así hemos concluido el libro, hermanos. Pues vamos a poner ya terminar estos momentos y ponerlos en oración. Señor, gracias, Padre, porque todo este tiempo fueron de gran bendición, Señor, con este libro de Nehemías. Queremos nosotros, Señor, seguir este ejemplo de Nehemías, ser ese siervo tuyo, que realmente estemos trabajando como tú quieres, Padre. Sabemos que podemos ver en la vida de Nehemías que fue mucho esfuerzo, pero Señor, nosotros queremos ser esos imitadores igualmente. Gracias te doy, Señor, por todos los bellos momentos que nos hiciste pasar, Señor, con este estudio, y gracias, Señor, porque ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por todo esto, y todo lo pongo en las benditas manos del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, nos vemos el día de mañana ya.